Una banda que puede pasar de voces limpias, casi hipnóticas, a guturales completamente salvajes en cuestión de segundos. Una banda que mezcla deathcore, death progresivo y atmósferas oscuras sin sonar genérica. Porque sí, mientras muchas bandas estadounidenses siguen la misma fórmula, hay una banda que está creando algo mucho más intenso, técnico y emocional. Y lo más extraño es que muchísima gente dentro de la escena extrema todavía no habla lo suficiente de ellos. Hoy vamos a entrar al universo brutal y bestial de Monochromatic Black. En este video vas a descubrir quién es realmente esta banda, por qué su sonido está atrapando a fans del deathcore moderno, qué hace tan especial a su vocalista y por qué esta banda podría convertirse en una de las propuestas más interesantes del deathcore estadounidense actual. Y créeme, después de escuchar algunas de sus canciones, probablemente vas a querer correr a buscarlos. Dentro del metal extremo actual, destacar ya no es fácil. Todos quieren sonar más pesados, todos quieren hacer breakdowns más brutales y todos quieren verse más oscuros. Pero pocas bandas logran transmitir personalidad real y esta es una de esas excepciones. Monochromatic Black nació en la escena underground de Long Island, New York, Estados Unidos, buscando algo más que simplemente sonar brutal. La banda está compuesta por Tanya Elizabeth Baker en los breakdowns devastadores y las voces limpias y melancólicas, Pierce Akers en la guitarra, Oliver Roach en el bajo y Eddie De Casare en la batería, aunque iniciaron con una alineación diferente. A lo largo de su trayectoria, han pasado por distintos cambios de alineación, algo bastante común dentro del deathcore, pero aún así han mantenido una identidad muy marcada. Han construido un sonido que combina deathcore, death progresivo e incluso pequeños tintes atmosféricos que hacen que sus canciones tengan una identidad muy particular. Y algo que inmediatamente llama la atención es la presencia de Tanya Elizabeth, porque no estamos hablando únicamente de una vocalista con guturales pesados. Estamos hablando de una frontwoman capaz de alternar voces limpias, melancólicas, con breakdowns absolutamente devastadores. La verdad, es una chica con mucho talento que sabe canalizar bien los tonos en las voces que hace. Ella es de esas chicas que sus breakdowns parecen de un güey, como los de Nodokiraida-sama y Takayashiki-sama de BBTS, del cual ya hemos hablado en el canal. Ese contraste es parte de la esencia de Monochromatic Black, comenzando a llamar la atención gracias a su mezcla entre agresividad técnica y estructuras mucho más dinámicas que las de muchas bandas tradicionales de deathcore. Degradation, la canción entra con baterías explosivas, riffs violentos y unos guturales de Tanya que parecen salidos directamente del abismo. Pero de repente todo cambia con voces limpias, mucho más tranquilas y atmosféricas. Y aunque su discografía todavía no es enorme, lo interesante es que cada lanzamiento muestra evolución. No se siente como una banda estancada, se siente como una banda que constantemente intenta empujar su sonido hacia algo más oscuro, más técnico y más emocional. Otro momento brutal aparece en Phosphines, donde mezclan blast beats salvajes, riffs mucho más cercanos al death técnico y cambios de ritmo que hacen que la canción se sienta impredecible. Estas canciones pertenecen a su primer EP Pneuma de 2019. Es la puerta de entrada para conocer a la banda y ver el potencial que tienen. Este EP muestra baterías y redobles increíbles, con voces limpias de fondo en los coros y trituraciones fantásticas en las guitarras. Hay bandas que son pesadas y luego están las bandas que literalmente te golpean desde el primer minuto. Eso pasa con canciones como Sideys y Dissolution, de su álbum Vicissitude, de 2021. Muestran trituraciones al máximo, guitarras al puro estilo death, en ocasiones tienen momentos bien destroyers y energéticos, donde muestran la potencia de Tanya en los breakdowns.
Este álbum es más progresivo y técnico, tiene acústicos en ciertas partes con voces limpias que le dan mayor presencia al álbum. En algunos momentos las voces de Tanya me hicieron recordar las vocales de Felicity Jane de Introspect, el cual también ya hemos hablado en el canal para que lo chequen. Aunque es un álbum más difícil de escuchar, si te late el progresivo lo vas a disfrutar. Y ahí es donde entiendes que Monochromatic Black no quiere sonar plana, quieren construir tensión y sorprenderte. Es el tipo de música que no puedes poner simplemente de fondo, te obliga a prestar atención. Primero, porque no suenan como una copia barata del deathcore moderno. Mientras muchas bandas dependen únicamente de breakdowns pesados, Monochromatic Black apuesta por atmósferas, progresiones, contrastes y estructuras mucho más interesantes. Segundo, Tanya Elizabeth tiene una presencia brutal. La combinación entre guturales extremos y voces limpias crea un contraste emocional muy fuerte que le da personalidad a la banda. Y tercero, saben equilibrar agresividad con melodía. Puedes encontrar riffs destructivos, baterías velocísimas y momentos completamente caóticos, pero también secciones más melancólicas y ambientales, que hacen que las canciones respiren. Y finalmente porque todavía se siente como una joya underground. Canciones como Hail the Queen, Turn the Tides, de su EP Predicious de 2024 muestran cambios de tempo, breakdowns agresivos y agudos desgarradores, baterías rápidas con redobles geniales y esos destellos de gore. Este álbum me parece más rígido, hay elementos del gore y por momentos voces tirando al black. Es un sonido más arcaico, por así decirlo. No son una banda saturada por el algoritmo, no están en todos lados y justamente por eso descubrirlos se siente especial. Ahora, también hay que decir algo importante. Monochromatic Black no es una banda fácil para todo el mundo. Si eres alguien que únicamente escucha metal tradicional o estructuras más simples, probablemente su sonido pueda sentirse demasiado agresivo o incluso caótico. También hay personas que no disfrutan los cambios tan bruscos entre voces limpias y guturales extremos, y en algunos momentos la banda entra en terrenos bastante densos y atmosféricos, que podrían parecer experimentales para quienes buscan canciones más directas. Además, su sonido tiene una vibra mucho más oscura y emocional que otras bandas de deathcore o enfocadas solamente en breakdowns. Una de las curiosidades más interesantes de Monochromatic Black es que han trabajado gran parte de su música de forma independiente, sin depender completamente de grandes sellos. Eso les ha permitido mantener mucha libertad creativa. Otra cosa interesante es cómo Tanya Elizabeth se convirtió rápidamente en uno de los elementos más llamativos de la banda dentro de la escena underground extrema, especialmente por la facilidad con la que cambia entre registros vocales completamente opuestos. Tanya también apoya campañas en contra del maltrato animal y es vegana. No estoy muy seguro si sigue trabajando como veterinaria o ya está más enfocada en la banda. También suele hacer streams de videojuegos. Por cierto, Tanya también habla español. Si no me equivoco, ella tiene descendencia salvadoreña. Como lo mencioné anteriormente, Monochromatic Black ha pasado por un cambio de alineación, como John Grievin y Dan Rivera en las guitarras y Arthur Earp en el bajo. Tanya y Eddie son los únicos miembros originales de la banda. También destacan por incorporar elementos progresivos y ambientales en medio de canciones extremadamente pesadas, algo que no siempre es común dentro del deathcore más tradicional. Siguen haciendo giras por varias partes de Estados Unidos y aunque todavía siguen siendo relativamente underground, han ido construyendo una base de fans bastante fiel gracias a sus videos oficiales y presentaciones en vivo. El futuro de Monochromatic Black es bastante interesante, porque el metal extremo actual está cambiando. Las bandas que simplemente hacen música pesada ya no son suficientes. Ahora el público busca identidad, emociones y experiencias más inmersivas.
y Monochromatic Black parece entender perfectamente eso. Heritage, Spectre y Unrequited, de su EP Vehemence de 2025, con sonidos más siniestros, voces limpias y narradas, guturales densos, profundos y alargados con elementos de Jen que lo hace sentir más denso. También hay redobles potentes con guitarras más tétricas y sonidos fatalistas. Este álbum es una excelente puerta de entrada, lo sentí como más deathcore puro, ya que en alguno de sus anteriores trabajos por momentos se suele dar más protagonismo al death puro como tal, tirando al brutal y gore. Tienen el potencial de crecer muchísimo dentro de la escena del deathcore moderno, especialmente entre fans del progressive deathcore, metalcore técnico y metal atmosférico. Si continúan evolucionando su sonido y mantienen esa mezcla entre brutalidad y emoción, podrían convertirse en una banda mucho más reconocida en los próximos años, sobre todo porque su música tiene algo que muchas bandas actuales han perdido: personalidad. Monochromatic Black no intenta sonar segura, no intenta sonar comercial y no intenta encajar. Es una de esas bandas que demuestran que el deathcore todavía puede sentirse fresco, brutal y emocionante. Son pesados, oscuros, emocionales y bestiales, pero también técnicos y atmosféricos. Y quizá por eso su música se siente tan auténtica. Una banda que demuestra que el deathcore todavía puede evolucionar y seguir sorprendiendo. Así que si estás cansado de escuchar siempre las mismas bandas, tal vez Monochromatic Black sea exactamente lo que estabas buscando. En la descripción te dejo su Bandcamp para que disfrutes de su música de forma gratuita. También te dejo su canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de Monochromatic Black. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra nuevas bandas y proyectos. ¿Ya conocías a Monochromatic Black? ¿Crees que tienen potencial para convertirse en una banda grande dentro del deathcore moderno? ¿O piensas que siguen siendo una joya demasiado underground? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te parecieron los breakdowns que hace Tania Elizabeth? Si te gusta descubrir propuestas diferentes y bestiales como esta dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita porque tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido como este y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Ya tenemos Instagram en donde estamos subiendo más contenido por si quieren seguirme. Nos vemos en el siguiente video.